Hola, mi nombre es Yurelin Mazariegos y soy estudiante del octavo ciclo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. En esta ocasión quiero platicarles un poco acerca de el juicio ordinario de trabajo. Para empezar, ¿qué es el juicio ordinario de trabajo? El proceso ordinario de trabajo regulado en nuestro código es un típico proceso de cognición o conocimiento, ya que tiende a declarar un derecho previa a una fase de conocimiento. ¿Cuáles son sus características? El principio dispositivo se encuentra menguado y predomina el impulso de oficio, según el artículo 321 del Código de Trabajo. Es un juicio predominantemente oral, sencillo, rápido y antiformalista. No contempla término de prueba y no contempla vista del proceso. Los pasos o las fases para el juicio ordinario de trabajo son la interposición de la demanda, primera resolución, notificación de la primera resolución, audiencia, interposición de excepciones dilatorias, contestación de demanda, interposición de excepciones perentorias y reconvención, conciliación, prueba, auto para mejor fallar o mejor proveer y sentencia. A continuación, les estaré explicando un poquito de cada una de estas etapas. Comencemos por la demanda. ¿Qué es la demanda? La demanda puede definirse como el acto procesal propio del actor por medio del cual se expone o expone sus pretensiones ante el juez de trabajo y previsión social, que serán las que les sirvan de base al desarrollo del litigio que tendrá lugar dentro del juicio y sobre las cuales deberá emplazarse al demandado para luego obligarlo a pronunciarse sobre ellas. ¿En qué forma se puede presentar una demanda? Esta se puede presentar de manera oral y escrita. ¿Por qué es importante presentar la demanda dentro del proceso ordinario laboral? Bueno, esta inicia el proceso. El objeto del proceso deberá quedar planteado y fundado en el texto de la demanda. Los medios de prueba del actor deberán quedar plasmados en dicha demanda. ¿Y cuáles son los efectos que produce la interposición de la demanda? Bueno, uno de ellos es que interrumpe la prescripción, que es muy importante. Provoca la actuación jurisdiccional de oficio y obliga al demandado a comparecer al proceso para ejercer su defensa. ¿Se puede modificar la demanda después de presentarla ante el juzgado? Sí se puede modificar. Y el momento oportuno para modificar la demanda, según los artículos 110 del Código Procesal Civil y Mercantil y 338 del Código de Trabajo, podrá ampliarse o modificarse la demanda antes que ésta haya sido contestada. Como punto número 2, tenemos la primera resolución. ¿En cuánto tiempo tiene el juzgado para dictar la primera resolución y cuánto tiempo debe notificarse a las partes? Bueno, esta debe notificarse dentro de las 24 horas de recibida la demanda, según el artículo 325 del Código de Trabajo. Debe notificarse a más tardar dentro del término de 6 días hábiles contados a partir del día siguiente de dictada la primera resolución. Artículo 328 del tercer párrafo. Bueno, ¿qué debe contener la primera resolución? Prevenciones, conminatorias, apercibimiento y otras cosas de trámite. Como punto número 3 tenemos la primera notificación. Es un acto por medio del cual se hace conocimiento de las partes lo resuelto por el juez. En otras palabras, el contenido de una resolución. Entre la audiencia y la citación se debe mediar por lo menos 3 días. ¿Qué elementos debe contener una notificación? Cédula de notificación, resolución y documentos adjuntos. ¿Cómo es que se realizan las notificaciones al Estado de Guatemala? Bueno, las notificaciones al Estado de Guatemala deben hacerse en forma personal y al procurador o al jefe de sección y transcurrir 15 días a partir de la fecha fijada en la cédula de notificación para que la notificación se perfeccione. Bueno, vamos con el punto número 4, que es la audiencia.
La audiencia es una fase o etapa muy importante dentro del juicio ordinario, ya que acá se contemplan varios aspectos, como por ejemplo qué actitud es la que debe tomar la parte demandada en la audiencia. En esta parte, la parte demandada puede tomar una actitud ya sea pasiva o activa. Pasiva sería no comparecer al juicio pero justificar su ausencia, o no comparecer al juicio y no justificar su ausencia. La forma también puede ser activa y puede ser activa negativa, que son las interposición de excepciones dilatorias, contestación de la demanda en sentido negativo, excepciones perentorias y reconvención. Y también puede contestar de manera activa, pero positivamente allanándose a la demanda o contestando en sentido afirmativo. Si no compareciera, la audiencia tiene que justificarla por lo menos solo una vez por enfermedad comprobada. Luego, si no comparece a la audiencia sin justificación, se aplicaría la rebeldía. Y la rebeldía no es más que la actitud asumida por el demandado frente a su obligación de comparecer a juicio o a contestar la demanda, promovida esta en su contra, y de no comparecer el día y hora señalados para el juicio oral, y no obstante percibido y saber que su incomparecencia le será gravosa. Bueno, dejando un poco al lado lo de la audiencia, tendremos que saber qué son las excepciones dilatorias, que es nuestro punto número 5 a tratar. ¿Qué son las excepciones dilatorias? Son las defensas procesales cuyo propósito es atacar la forma de la demanda con el objeto de obligar al actor a depurar los defectos, errores y omisiones en que haya podido incurrir previo al desarrollo del litigio que tendrá lugar dentro del juicio. ¿Y cuáles son las características de las excepciones dilatorias? Bueno, suspenden la tramitación del proceso. Son nominativas, es decir, que están nombradas en la ley. Buscan depurar los defectos, errores u omisiones que contenga la demanda. En sí, buscan ver los errores de la demanda en sí y no a fondo. ¿Qué excepciones dilatorias contempla la ley? Bueno, la ley contempla la litispendencia, la demanda defectuosa, la falta de capacidad, la falta de personalidad y la falta de personería. Como punto número 6 tenemos la contestación de la demanda. ¿En qué consiste contestar la demanda? Según Mario López Navarre, la contestación de la demanda es el acto por el cual el demandado ejercita una acción solicitando del tribunal su protección, siempre frente a las pretensiones del actor, o bien puede allanarse a ellas, como ya hablábamos anteriormente. Puede ser la contestación de la demanda que sea en sentido pasivo o activo. ¿Cuál es la importancia dentro del proceso? Bueno, al contestar la demanda, el demandado fija el alcance de sus pretensiones, quedando integrada la relación procesal y fijados los hechos sobre los cuales versará la prueba y la litis. Al contestarse la demanda, el actor ya no puede ampliar o modificar la demanda. ¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir al contestar la demanda? Bueno, la contestación de la demanda, ya sea por escrito o en forma oral, está sujeta a los mismos requisitos señalados para la demanda en cuanto a elementos de contenido y forma, según lo establecido en el artículo 338 y 339 del Código de Trabajo. De conformidad con nuestra legislación laboral, la demanda se debe de contestar y así lo aceptará el juzgador después de que el demandante manifieste que ya no tiene modificación o ampliación que hacerle a su demanda, oportunidad en la que precluye el derecho del actor en relación a la demanda. Y aquí es donde vemos las excepciones perentorias. ¿Qué son las excepciones perentorias? Son aquellas que no procuran la depuración de elementos formales del juicio, sino que constituyen la defensa de fondo sobre el derecho cuestionado. Por ello, las excepciones perentorias no son defensas sobre el proceso, sino sobre el derecho que se juzga. Las características de las excepciones perentorias son:
no suspenden la tramitación del proceso y por ello se tramitan la pieza principal del juicio, es decir, el fondo de todo esto. Su carácter es indominado, salvo los casos establecidos en el artículo 342 del Código de Trabajo. Su objeto es desvirtuar el fondo de las pretensiones expuestas por el actor de la demanda. Se resuelven en la sentencia conjuntamente con el asunto principal del juicio. Hablemos de la reconvención. La reconvención también es llamada la contrademanda y esta es la acción ejercitada por el demandado dentro del propio acto de la contestación de la demanda, derivada del mismo objeto del proceso, conexa con él o con la relación laboral que unió a las partes en el juicio o en este proceso y ante el mismo juez, con el fin de que en un solo procedimiento se ventilen las pretensiones de ambas partes y se resuelvan en la misma sentencia. Habiendo hablado ya de esto, nos corresponde hablar sobre la conciliación, que la conciliación es la etapa obligatoria en el proceso laboral mediante el cual las partes llamadas por el juez, una vez fijados los hechos sobre los cuales se versará el debate, procura el avenimiento de las mismas proponiéndoles de parte del juez una fórmula de arreglo que pueda culminar eventualmente en un convenio que ponga fin al juicio, siempre que no contraríe las leyes de trabajo ni los principios del mismo, según el artículo 340. Hablemos entonces de qué es lo que se puede hablar, de qué es lo que se puede negociar o no en la conciliación. Bueno, en la conciliación no podemos negociar los derechos mínimos irrenunciables, pero sí podemos negociar sobre la forma de pago de los derechos mínimos irrenunciables. ¿Será que es necesario negociar todas las prestaciones que se discuten en el proceso? Sí se puede conciliar por la totalidad de las pretensiones o por alguna o algunas de ellas. Si la conciliación es total, es decir, todas las pretensiones, se produce el fin del proceso y en caso de incumplimiento procede la ejecución. Y si la conciliación es parcial, alguna de las pretensiones que se pide, se terminará el proceso únicamente en cuanto a estas y se proseguirá en cuanto a las reclamaciones no conciliadas. ¿Cuál es el momento oportuno para conciliar? Según el artículo 340 del Código de Trabajo, la conciliación debe producirse después de contestada la demanda y la reconvención, aunque en la práctica forense se produce posterior a la ratificación de la demanda y previo a la contestación de la misma. No obstante ello, las partes pueden conciliar en cualquier momento del proceso. La prueba. ¿Qué es la prueba? La prueba la definen como la actividad procesal de las partes por las que se tiene que alcanzar el convencimiento psicológico del juez sobre la existencia o inexistencia de los datos que han sido aportados al proceso. El procedimiento probatorio se divide en tres fases: el ofrecimiento, la valoración y el diligenciamiento. El ofrecimiento es el momento por el cual quien está interesado en probar determinados hechos propone al órgano jurisdiccional los medios de prueba idóneos para tal efecto. El diligenciamiento es el momento en el cual el órgano jurisdiccional incorpora válidamente al proceso, mediante el mecanismo establecido en la ley, los medios de prueba ofrecidos por las partes en su momento oportuno. Y la valoración es el momento en el cual el órgano jurisdiccional le asigna o no valora cada uno de los medios de prueba ofrecidos en las partes y que han sido diligenciados previamente. Los requisitos para la admisibilidad de la prueba son que sean pertinentes, que sean obtenidas conforme a derecho y ofrecidos en tiempo. Bueno, ¿cuáles son los medios de prueba en particular en el juicio ordinario de trabajo? 1. Confesión judicial. 2. Declaración de testigo. 3. Documentos. 4. Dictámenes de expertos. 5. Reconocimiento judicial. 6. Medios de prueba científicos. Y número 7. Presunciones legales y humanas. Luego, como punto número 9, tenemos el auto para mejor fallar.
Se entiende como auto para mejor fallar o auto para mejor proveer la facultad que tiene el juez de trabajo de realizar de oficio o a petición de parte determinadas diligencias con el único fin de completar la ilustración o conocimiento sobre el hecho, como antecedentes necesarios a su sentencia, permitiéndoles así despejar cualquier duda o insuficiencia que le impida formarse la convicción clara de los hechos de la causa. Las diligencias que pueden ordenarse en el auto para mejor fallar son, según el artículo 357 del Código de Trabajo, 1. Pueden practicar diligencia de prueba pertinente. 2. Decretar que se traiga a la vista cualquier documento, actuación que crean conveniente. Número 3. Ordenar la práctica de cualquier reconocimiento o avalúo que estimen indispensable. Pues las características del auto para mejor proveer o fallar son que es una facultad del juez, que su finalidad es la de aclarar situaciones dudosas, que no suple la obligación de las partes de ofrecer las pruebas y las diligencias pueden ser objeto de auto para mejor fallar, son limitadas. Se deben realizar en un término de 10 días y esta no es impugnable. Como punto número 10 y final se podría decir que tenemos la sentencia. Una vez recibidas todas las pruebas, el juez dictará sentencia en un plazo no menor de 5 días ni mayor de 10 días. Esta debe ser congruente con las peticiones planteadas en la demanda, contestación de la demanda y reconvención. Y bueno, hasta acá dejamos este video haciéndoles el breve resumen de las partes, de las fases o etapas que tiene o que conlleva realizar un juicio ordinario de trabajo.